Continuamos en el grado de Historia en la UNED. Estamos hablando de España en la península ibérica, a partir del siglo VI. Hablemos de sociedades en expansión, poderes en pugna, los espacios cristianos, preguntas y desarrollo. La independencia del Condado de Castilla. Sería el vértice común entre Sancho el Mayor de Navarra. Se le recordará como el último representante del viejo orden o como el primer señor feudal. La función de Sancho el Mayor durante el siglo X, Sancho Garcés III el Mayor, del año 1005 al 35, procede de la preeminencia de la monarquía pamplonesa. Esto ayuda a la consolidación interna sustentada por el patrimonio regio, la legitimación ideológica y el equilibrio territorial, además de la continua injerencia en el reino leonés. También continúa y culmina la preeminencia de la Iglesia con legitimadora de la corona real. Sancho III, como sus antecesores, impulsa nuevos cenobios agrícolas y ganaderos e intenta modificar las normativas litúrgicas, contribuyendo a la definitiva expansión de la regla benedictina en la península ibérica. La voluntad divina justifica la posición del soberano y se transmite por herencia. Al jugar un papel importante la familia real, los principales linajes quieren emparentar con ella. El sistema de distritos catastrales a modo de tenencias asienta una relación estable entre la nobleza y el monarca. Al mismo tiempo, la posición del reino incentiva la economía, el crecimiento urbano y el comercio favorecido por el Camino de Santiago. Sancho III refuerza la frontera con las tenencias catastrales de Nájera, Fuentes y Valdoncella. Aparte de estas campañas, no mantiene ninguna otra sobre territorio islámico, pues prefiere una buena relación que le aporte estabilidad y riquezas. Está emparentado con los reyes de León y los condes de Castilla. Es cuñado del conde de Barcelona en el 1016 y sobrino de la condesa de Rigaborza. Al otro lado de los Pirineos, una tía abuela suya está casada con el conde de Gascuña. Ayuda a la independencia castellana pactando con su suegro, agranda el reino por el Pisuerga y el Cea, y Castilla regida entonces por un menor, García Sánchez. Piden ayuda a Sancho, que a partir de entonces pasa a ser el regir y el condado al ser asesinado el conde. El conflicto del Pisuerga da pie a la penetración en territorio leonés. Alfonso V había conseguido un entendimiento con la nobleza, pero al coronarse a Bermundo III, 1027 al 35, con 11 años de edad, aviva la tensión y se le disputa la corona, con lo que pide ayuda a Sancho III, por sus lazos familiares, con lo que consigue imponer su voluntad sobre el reino de León. Tras la apariencia de secundar a Bermudo, Sancho prepara la sucesión de este reino a través de la boda de uno de sus hijos con la hermana del leonés. En 1017 muere el conde de Castilla, con lo que Sancho interviene en Rigaborza asistiendo a la condesa, quien acaba dejando en testamento el condado en 1025. Intenta aprovechar también la minoría de edad de Berenguer, Ramón I de Barcelona, cuñado suyo, una vez cuenta con la mayoría de edad, y al sentirse honrado por participar en la corte real, hace que la propaganda regia proclame a Sancho III, que reina desde Zamora hasta Barcelona. En Gascuña admiten su superioridad. La muerte del duque sin descendencia, 1032, facilita que éste reine en este territorio. Lo que verdaderamente perfila Sancho III es sus relaciones con el exterior con fórmulas de vasallaje feudal. Por tanto, su dinastía culmina una época y anuncia un nuevo periodo. Hablemos de la evolución de los condados catalanes durante el siglo X. El soberano ante el espacio y la frontera. Al morir Wifredo el Velloso, en 897, sus hijos se reparten sus condados, Barcelona, Gerona, Osona, Belasú, Urgel y Cerdeña, sin esperar ningún refrendo superior. Remarcando su plena soberanía, los condes expresan haber recibido el condado de Dios en plena equiparación con las leyes y hablan de sus entidades en sentido posesivo. En cada entidad condal, la función rectora y política y la capitalidad socioeconómica contribuyen a cohesionar el espacio. El alejamiento del matriz franca provoca en los condes la necesidad de remarcar tanto su legitimidad como su reconocimiento. El prestigio de la Iglesia facilita una relación muy estrecha con el papado. En el 970, el conde de Barcelona mantiene relaciones diplomáticas con Otón I, lo que continúa Ermengol I de Urgel, en el siglo XI, que se entrevista con el Papa Silvestre II y con el emperador Otón III. Además,
de que con Al-Ándalus se seguían manteniendo relaciones diplomáticas, lo que contribuye al reconocimiento de la soberanía condal. Tanto la evolución socioeconómica como la expansión fronteriza favorecen a las casas condales de Urgell y de Barcelona, fusionadas en la persona de Borrell II al regir en ambos entre 948 y 992, aunque siguen manteniendo su independencia. El mantenimiento de relaciones diplomáticas con Al-Ándalus también contribuye al reconocimiento de la soberanía condal. Mientras en el siglo IX el poder cordobés negocia con los soberanos carolingios, en el X las relaciones se establecen con los condes, sobre todo con el de Barcelona, tratado como señor dotado de plena soberanía. Las aproximaciones entre las casas condales vecinas, Rosellón, Ampurias, Pallars y Ribagorza no estuvieron exentas de episodios bélicos, pero a veces colaboraron, como en la expedición contra Tortosa de 989. No obstante, no existe ninguna prefiguración de lo que posteriormente será Cataluña, evidenciando en la falta de limitación septentrional. Las entidades condales se van sucediendo sin dar solución a la continuidad. Es en el siglo XI donde se remarca la orientación occitana. En el siglo XI los matrimonios comienzan a ser exogámicos, facilitando los enlazos con las casas reales leonesa y pamplonesa, pero sobre todo con entidades nobiliarias occitanas. A pesar del aparente incremento territorial de los dominios condales, el protagonismo de las jerarquías eclesiásticas en la frontera va minando el poder condal. A partir de 980, el conde de Barcelona tiende más a ceder que a adquirir propiedades, lo que redunda en una importante merma de ingresos. Estos condados reciben el envite de la tardía penetración húngara, definitivamente detenida en Baltarga en el 942, mientras que en las costas atlánticas cae el número de agresiones normandas, tan elevado que en el siglo IX, si bien reaparecieron ocasionalmente la costa gallega y Santiago de Compostela y Tui. De otro lado, Almanzor y su hijo Abd al-Malik deciden que la vía para alcanzar la cohesión social y militar de Al-Ándalus es realizar campañas anuales contra los reinos y condados septentrionales, lo que se traduce en agresiones permanentes entre el 978 y el 1008. Aún en estos momentos las facciones se mantienen a favor de los intereses propios y Bermudo II de León apoya a Almanzor para afianzar su ascenso al reino y conseguir el trono. El efecto intimidador de las campañas de Almanzor es patente: el asalto de Barcelona en 985, el cautivo de Compostela en el 97, de León destruida e incendiada hasta 3 veces. Esto frena momentáneamente la repoblación, pero no la detiene, prosiguiendo la transformación de las fronteras, y tampoco Al-Ándalus consigue la soñada cohesión, lo que lleva al califato a una crisis a partir del 1008, donde va a ser aquí donde los cristianos arbitren entre las distintas facciones musulmanas. Tal es así que en el 1010 son las tropas castellanas las que pongan en el califato a un bereber, después de derrotar al candidato eslavo apoyado por los barceloneses, urgelenses y besalunenses, desplazados a Córdoba como mercenarios. A partir de aquí, la renovada pujanza de las monarquías septentrionales se contrapone a la debilidad de Al-Ándalus. Hablemos de la frontera del reino leonés en el siglo X, un territorio en transformación. Hasta el primer tercio del siglo XI, el reino de León es un reino fragmentado, que ha dejado de pujar en las fronteras y se centra más en las disensiones internas. Bajo estas características se disputarán el control de la corona mediante sustituciones y deposiciones los gallegos, por un lado, y por otro el conde de Castilla, y los de Saldaña, convirtiendo a pamploneses y musulmanes en árbitros. La inestabilidad leonesa es altísima. La demografía en el interior de la villa genera con facilidad un flujo migratorio hacia la frontera. En realidad, al entrar el siglo X, los reinos y condados cristianos han afianzado su presencia hacia el sur hasta contactar con el Duero occidental, el Valle del Ebro y Pamplona hasta el Llobregat. El poder político ha aprovechado la dinámica para consolidar su dominio territorial, tanto recalcando su titularidad, donación regia de bienes, o estableciendo delegados condales y catastrales. El poder político aprovecha esto para consolidar su dominio territorial, estableciendo delegados condales y vicariales. La Iglesia afianza sus bases con la penetración benedictina. En este contexto, la nobleza se fortalece y utiliza la extracción de renta para incrementar la emigración popular hacia las tierras de la frontera.
Serán los condados orientales los que invoquen los dominios bajo el formato del castillo controlador de un término. El detentador de un castillo asume la responsabilidad de atraer la población para cultivar sus dominios, con unas condiciones iniciales favorables. Tanto el avance aragonés como el pamplonés lo hacen de manera similar, con una red de castillos que irán cedidos por el rey al noble, como donación después de una campaña militar sobre la zona del Duero, lo que beneficia a la nobleza y que va fraguando la dependencia del campesinado. Esto implicaba el control del territorio y de los habitantes. Régimen y explotación de la propiedad eclesiástica de la tierra en los siglos X y principios del XI. Hagamos un desarrollo sobre la Iglesia preeminente. La Iglesia forma parte de la aristocratización de la sociedad. Se enriquecen igualmente con las repoblaciones del siglo X y se comportan como cualquier otro señor. La economía de estos se realza y equipara con la nobleza, incluso manteniendo las mismas actividades económicas. En cuanto al poder político, el monarca hace donaciones, promoviendo la creación de cenobios. Esto va a imprimir un nuevo sistema productivo, alimentándose las transformaciones socioeconómicas. Un ejemplo sería el cenobio de Escolada. Las sedes episcopales siguen la misma dinámica, acumulando posesiones hacia la privatización y dispersión de los bienes, dando paso a las reformas del siglo XI. La benedictización se extiende desde territorios carolingios hasta cenobios riojanos, castellanos y leoneses. En los condados orientales se intenta afianzar el reconocimiento exterior por medio de visitas a Roma por abades de cenobios para afianzar el poder de los nobles en el exterior y la aceptación de la influencia cluniacense, ligando los cenobios directamente a Roma. A veces son los condes quienes piden estas inmunidades para sus cenobios protegidos. Las autoridades políticas interfieren totalmente en la vida eclesiástica, incidiendo hasta en las elecciones episcopales y abades. Así, muchos obispos tienen procedencia de familias vicariales y vizcondales. Las rentas inherentes a los oficios eclesiásticos y las relaciones con el poder dan lugar a todo tipo de corrupciones. Por un lado, se acepta el pago y las negociaciones a modo de donativo que recibe el poder civil, responsabilizado de la investidura, pero por otro lado, la designación episcopal iba acompañada con la aclamación del clero y el pueblo. Este control explica las coincidencias entre entidades episcopales y condales. La proximidad y la identificación de lo eclesiástico y la cultura hacen que colaboren en las gestiones públicas. Llegan a ser los jueces de designación regia o condal, asumiendo los obispos el poder judicial, presidiendo juicios de todo tipo. Una manera de incrementar su patrimonio es usar la institución judicial de forma que nunca pierda. Los eclesiásticos también incrementan sus beneficios a costa de las fronteras. Desde esta posición, la Iglesia justifica al monarca en su misión sagrada de quien tiene que actuar como defensor del pueblo. Contribuyeron también a difundir una historia favorable de las dinastías gobernantes, legitimando y entroncando a los soberanos con los visigodos. Desarrollemos sobre el feudalismo y feudalización, la regulación de la violencia. La paz de Dios. La feudalización no surge de repente, sino del proceso vivido del siglo X. Aunque adaptado a algunas territorialidades, el feudalismo coincide con la merma de poder público que beneficia a una aristocracia baronial y eclesiástica. Tras concesiones de inmunidades jurisdiccionales, los dominios públicos se hacen privados y hereditarios. Así se erigen los nuevos linajes, arrastrando este proceso social una imitación política. ¿Cómo se sustenta este nuevo orden? Pues con los acuerdos establecidos entre ambos particulares, jurándose fidelidad con unas obligaciones respectivas y su vinculación correspondiente. Este convenio venía recogido en la Convenientae, los documentos de los condados. La jerarquización y las vinculaciones de fidelidad ayudan a organizar la escala del poder. Estos convenios exigían unos servicios y contribuciones por parte del vasallo y unas contrapartidas del soberano que dispone, para esto, de los bienes públicos, poniéndolo a disposición del vasallo. El espacio cambia y deriva a un sistema cuarteado, estructurado mediante distritos catastrales en torno a las ciudades y villas surgidas
en torno a la frontera. Este sistema incrementa la tensión, pues el poder deriva de la acumulación de derechos y rentas. Para conseguirlos, a menudo se recurría a la violencia sobre aldeas o patrimonios. Al estar mermada la capacidad de respuesta del monarca y su entorno, el campesinado busca en manos privadas su seguridad, ayudando esto mismo al menoscabo del poder real. Existen distintas fórmulas como Incomunatio gallega o la benefactoria castellano-leonesa, donde el campesino entrega la mitad o la totalidad de sus tierras a cambio de protección. Los mecanismos de protección acaban depositando la violencia en una aristocracia de carácter militar, ayudando la extremización en la sociedad y con ello el discurso baronial, que es justificar la violencia como ejercicio propio. La Iglesia carece de este poder público y para defender sus bienes lo hace a través de la preeminencia ideológica en la sociedad. La Iglesia llega a penetrar en la regularización de la violencia, decretando a bienes y personas inmunes. Paz de Dios. Y tiempo de violencia, tregua de Dios. Desarrollemos la pregunta sobre los fueros como instrumento jurídico de la monarquía. La situación de Castilla contrasta fuertemente con el boato y goticismo de León. Sin corte propiamente, la Castilla de la época condal ha sido definida como país sin leyes, por carácter de tradiciones de derecho escrito y basarse en el derecho consuetudinario, o usus terrae, los privilegios o fueros locales, y por un régimen judicial basado en el albedrío de los jueces y que incorporaba también decisiones judiciales, condales, con valor jurisprudencial, las llamadas fazañas. El juicio del albedrío o fuero del albedrío fue un sistema utilizado en Castilla, Valencia, Cataluña y Aragón para resolver los pleitos, que suponía que los jueces no debían fallar en función de ningún texto legal, sino simplemente basándose en los usos y costumbres de la zona. Las sentencias así dictadas en función de la libre interpretación de las costumbres jurídicas por parte de los jueces se denominaba fazañas o exemplos, y en Aragón, iuditia. Este sistema corresponde al estado jurídico de creación judicial del derecho. Las fazañas, es decir, los fallos pronunciados conforme al sistema de albedrío, permitían el reconocimiento del derecho consuetudinario, exteriorizándolo de este modo y permitiéndole convertirse en normas de derecho reconocibles y aplicables en el futuro. Las decisiones contenidas en estas servían como precedente para resolver casos semejantes. Por ello, las fazañas son consideradas un ejemplo histórico de la jurisprudencia actuando como fuente del derecho, el derecho jurisprudencial. Las fazañas florecieron ante todo en el Condado de Castilla debido a la escasa implantación que allí tuvo el liber iudiciorum. De acuerdo a la tradición, los castellanos se resistían a concurrir a León para solucionar sus conflictos conforme al liber iudiciorum, debido a la lejanía de esta y la complejidad del texto. Por dicha razón decidieron nombrar jueces propios para que resolver sus pleitos. Tras la independencia del condado en tiempos de Fernán González y la subsecuente liberación de la autoridad leonés, los castellanos quemaron los ejemplares del liber iudiciorum en Burgos y designaron alcaldes en las diversas comarcas para que juzgaran conforme al sistema del albedrío. Con el paso del tiempo se elaboraron diversas colecciones de fazañas donde se recopilaba fundamentalmente la parte resolutiva del precepto abstracto y no la expositiva, los antecedentes de hecho del caso, con el fin de permitir utilizarlas como precedente. Asimismo, también fueron incorporadas al texto de las primitivas cartas de fuero junto a disposiciones de los concejos, ciertas costumbres fijadas por escrito y otros privilegios concedidos en el proceso de reformulación de los derechos locales, que dio origen a textos refundidos conocidos en aquel tiempo como Libro del Fuero o Padrón, actualmente denominados fueros semibreves. A partir del siglo XIII, el papel de las fazañas como fuente del derecho entró en crisis y fue reemplazado por el sistema foral. El rey Alfonso X ordenó a los jueces en Castilla que a falta de ley o fuero debían remitir el caso al monarca para que éste lo resolviera. El rey Jaime I estableció que en Valencia, Cataluña y Aragón los jueces, a falta de ley o costumbre, debían fallar conforme al sentido natural y la equidad.
y en las Vascongadas el sistema del juicio del albedrío subsistió hasta el siglo XV. Desarrollemos la pregunta sobre el fuero. Los fueros locales, fueros municipales o fueros que eran los estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas jurídicas, derechos y privilegios otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio concejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Fue un sistema de derecho local, utilizado en la península ibérica a partir de la Edad Media y constituyó la fuente más importante del derecho alto medieval español. Los fueros recogían las costumbres de cada localidad, además de los privilegios otorgados por los reyes a las mismas, así como el conjunto de disposiciones que preservaban la nobleza, el clero y el vasallaje de una zona. Era un pacto solemne entre los pobladores y el rey, y también por extensión eran las leyes que regían determinada comarca o localidad. En un comienzo, las pretensiones de los pobladores era la de incluir en el pacto derechos de carácter público. El derecho privado primeramente estuvo casi excluido. Luego fue progresivamente incorporado en la legislación foral. La razón se debía a que aquellos derechos que estaban en discusión no eran estos, sino los relacionados con reivindicaciones que los pobladores anhelaban, con sus estatus jurídico. Para la constitución del referido pacto era siempre necesaria la firma real. Porque por más que se hubiesen tratado tales reivindicaciones con un noble de rango inferior, era el rey quien juraba respetar y hacer cumplir esos derechos reclamados. Los fueros, como cartas pueblas, son el conjunto de leyes y libertades entregados a los repobladores de una villa, es decir, una población sin señorío o cuyo señorío correspondía al rey. En estas leyes se detallan las libertades como la elección del alcalde, tributos a la corona, la obligación de prestar auxilio a la mesnada real con peones y caballeros villanos. A cada fuero le correspondía, aparte de la ciudad o villa, un alfoz o territorio que contaba con varias aldeas y municipios dependientes de la villa principal. La población tenía un concejo que gobernaba y representaba a la ciudad en las cortes. El concejo tenía gran poder sobre el alfoz y la ciudad, sin embargo, no podía conceder cartas pueblas, es decir, dar título de villa a cualquier aldea. Eso era potestad real, como la carta puebla de Añover de Tajo. Cabe aclarar que una villa es aquella población con capacidad de hacer justicia, juzgar, detener y ajusticiar e imponer pena, y se simboliza en los rollos o picotas de piedra, las columnas donde se hace justicia y ejecuciones. Y por último, desarrollemos la pregunta de los fueros generales. Todos los fueros locales tenían su raíz en el derecho consuetudinario, también se denominaban costumbres, y de su conjunto, unidos a las normas romanas y visigodas, se obtuvieron recopilaciones de ámbito territorial supramunicipal, dando lugar a distintos fueros generales en cada uno de los reinos cristianos peninsulares: el fuero de Aragón, compilado en Vidal Mayor, el fuero general de Navarra, los fueros generales castellanos, el fuero juzgo, real y fuero viejo de Castilla, los documentos catalanes de naturaleza similar, usaques de Barcelona, constitucions y altres de Cataluña, y su extensión en los fueros de Valencia y las franquesas, franqueses o carta de franquesa de Mallorca.